Bueno, tengo un PowerPoint que he preparado, que igual después se los voy a mandar a todos, lo voy a compartir ahí en archivos, en el chat. Es muy difícil poder abordar todos los temas en un rato, porque no vamos a tener mucho tiempo, pero pensábamos con Marcela, que vemos gente de un montón de provincias y de diferentes lugares, que quizás es el comienzo de algo en diferentes lugares, o sea, y la tarea preventiva no tiene por qué ser sí o sí un centro de testeo, pero puede ser un lugar de asesoramiento. Así que medianamente uno puede ir captando algunos conceptos y después tener la idea de, bueno, seguir investigando, y si quedan, que seguramente van a quedar un montón de temas, poder nosotros armar quizás otro grupo y, bueno, y capacitar a aquellos que tengan mayores intenciones de aprender más, y aprendemos juntos, ¿no? Voy a ver cómo hago para compartir pantalla con el PowerPoint. A ver, vamos a aprender. Compartir, a ver. ¿Lo ven ahí? Vamos para arriba. Sí. ¿Están? Sí. ¿Se ve bien? ¿Lo ven bien ustedes? Sí. Sí. Bueno, un poco contarles de lo que es las infecciones de transmisión sexual, para, bueno, después Marcela va a ampliar un poquito más qué es Rocambida, un poco Belén algo dijo. Vamos a meternos un poco en este tema y después vamos a ampliar a aquellos que quieran preguntar qué es Rocambida, qué es lo que hacemos ya hace muchos años. Quizás hablando de la ESI, ¿no? Hoy había un flyer de No Matarás que tenía que ver con la implementación de la ESI. Nosotros venimos trabajando hace muchísimos años, más de 25 o 30 años, trabajando con lo que es la temática de prevención. Las infecciones de transmisión sexual, bueno, el término lo dice, muchos hablamos de ITS, que es infección de transmisión sexual. Antes se llamaban enfermedades venéreas que no eran por venas, porque me han llegado comentarios, sino que eran de la diosa Venus, que era la diosa del amor. Entonces, como tenía que ver con todo lo sexual, se pensaban que eran enfermedades que tenían que ver con toda esa lujuria, es el mito, es un nombre de la mitología romana, ¿no? Después eso se habló de enfermedad de transmisión sexual, y después en un tiempo no muy lejano, se comenzó a decir realmente con un término que es correcto, que es infección de transmisión sexual, porque el término de enfermedad es como muy marcado, y en realidad no todas se transforman en enfermedades, sino que son infecciones, y muchas son infecciones crónicas, aunque no tengan cura, ¿sí? Si hay alguien que quiera decir algo o preguntar, vamos, me levantan la mano o me dicen. Bueno, son causadas por un grupo dice ahí, bacterias, virus, hongos, y los cuales tienen una vía en común, que muchas veces son la vía sexual. Cuando hablamos de vías sexuales, hablamos de vía sexual oral, anal o vaginal. Cualquiera de esas tres vías son las vías por las cuales cualquiera de estos virus, hongos o bacterias entran a nuestro cuerpo. Porque en la placa siguiente vamos a ver la diferencia que existe entre un virus y una bacteria. Vamos a hablar puntualmente en el PowerPoint, preparé algunas de las ITS que son más comunes, y algunas de las cuales preocupan mucho, que no todas son, vienen por el mismo lado, algunas son virus y otras son bacterias. Las que son virus, que podemos nombrar, ahí abajo dice, el VIH, la hepatitis, el herpes, esos son virus, son microorganismos acelulares, o sea que no tienen células, no son células. En cambio, las bacterias sí son unicelulares, o sea, tienen una sola célula. El virus entra a mi cuerpo y con mis propias células que tenemos en nuestro organismo se unen y ahí toman forma, ¿sí? Por eso es diferente un virus a una bacteria, por eso es diferente los diferentes medicamentos que se trabajan para combatirlos, ¿sí? ¿Qué hacen los virus? Los virus entran a nuestro cuerpo y toman, se mutan, por así decir, con las células propias de cada ser humano, y ahí toman vida, ¿no? Si yo dejo un virus fuera de un mueble o en un recipiente, no tiene vida. En cambio, una bacteria sí tiene vida porque ya es una célula. Entonces necesita de mi organismo, los virus, para poder subsistir, ¿sí? Yo no estoy compartiendo pantalla, o sea que no veo si alguien pregunta algo. Marcela,
o Belén me dicen, ¿sí? En cambio, bueno, las bacterias puede ser un neumococo, por ejemplo, es una bacteria, una de las ITS es la gonorrea, que ahora la vamos a ver también, eso es una bacteria, la diferencia que tiene una con la otra, ¿sí? Acá. Dice, las ITS son una problemática de salud tanto de jóvenes como adolescentes. Y ahora vamos a ver uno de los gráficos en las edades. Las edades donde más afectan es entre los 15 y los 34 años. Convengamos que el inicio sexual cada vez es más precoz. Y esto habla también de una tendencia, que si estamos hablando de que las ITS afectan a adolescentes y a jóvenes, quiere decir que los adolescentes y los jóvenes han decidido no usar preservativo, ¿no? Donde la única barrera o la vía de protección es lo que hoy existe como el preservativo peniano, ¿no? Existe la otra manera de cuidarnos, que sería el campo de látex, que ahora vamos a explicar de qué se trata, pero no hay otros métodos, no existe otro método, otra barrera que impida que cualquiera de estos virus o bacterias, después vamos a ver la cantidad de nombres que hay, ingresen a mi cuerpo, si no es con el uso correcto del preservativo o el uso correcto del campo de látex. Otros países tienen en venta el campo de látex, Argentina todavía no, pero bueno, se fabrica, se abre el preservativo, se saca el arito de arriba, el aro del preservativo común peniano, y después se abre y se forma el campo de látex, donde se puede colocar tanto en la zona genital o puede ser en el ano también. Y para practicar sexo oral se debe utilizar el campo de látex o el preservativo peniano, en el caso de la elección sexual que uno tenga o la decisión sexual que tenga de compartir. ¿Qué pasa? La falta de conocimientos ha hecho que esto apareciera, y bueno, y ahí habla un poco de las citas express, ¿no? Existen hoy muchas redes sociales que solamente que son express, ¿no? Citas o aplicaciones que hacen que ni siquiera nos interese nada, ni dónde vivís, simplemente nos juntamos para tener relaciones sexuales. Entonces, bueno, esto ha hecho que proliferen mucho más las infecciones de transmisión sexual. Y también una decisión muy preocupante que es del no uso del preservativo. ¿Por qué? Porque hay mitos todavía, hay mucha mentira de que, bueno, no siento, no me gusta, me aprieta, que también, a ver, vamos a pensar, sinceramente, bueno, creo que la mayoría somos adultos, hay varios adolescentes ahí que la verdad que los felicito que pueden estar presentes, pero no es lo mismo tener relaciones sexuales con preservativos que sin preservativos. Es una realidad, no nos vamos a mentir, porque me parece que seríamos hipócritas, pero si pensamos en un futuro en nuestra vida, sí debemos pensar que antes del placer debo pensar en mi cuidado, en mi cuerpo, que es uno, y las infecciones pueden ser muchas veces un descuido mío o de la otra persona en no usarlo de manera correcta. El uso del preservativo debe ser usado desde el comienzo de la relación, ¿sí? Bien, cuando hablamos de vías de transmisión, la mayoría de las vías son tres. Tenemos la sexual, como decíamos recién, que puede ser relaciones sexuales orales, anales o vaginales, relaciones homosexuales o heterosexuales. Esto no tiene nada que ver con mi práctica sexual, mi elección de mi práctica sexual, sino que tiene que ver con un método correcto de uso de preservativo, desde el comienzo de la relación y de manera correcta. Y esto, cuando hablamos del comienzo de la relación, tiene que ver con en el juego previo, ¿no? En el juego previo quiere decir cuando estamos en el precalentamiento, como le quieran llamar, usar preservativo de manera adecuada, me lo debo poner desde el principio. Algo interesante para también aportar es que en las relaciones sexuales, si se quiere utilizar el uso de geles o lubricantes, deben ser al agua, no deben ser al aceite, porque si son al aceite pueden provocar ruptura en el preservativo. Y tampoco utilizar la saliva, porque la saliva es astringente. Me gustaría verles las caras ahora, a ver qué cara ponen, pero no escucho a nadie que se ría, no importa, yo me río, yo ya los conozco algunos. Usar que sean
geles o lubricantes al agua, porque puede romper el preservativo. Cuando hablamos de la vía sanguínea, tiene que ver con una herida y otra herida, o sea, que haya compartimiento de sangre. Las transfusiones de sangre ya no son una vía de transmisión porque hay una ley nueva que cada persona que va a donar sangre se evalúa esa sangre si sirve o no sirve, entonces hace más o menos unos 15, 20 años que ya la sangre que uno va a donar está evaluada si sirve o no sirve, y si tiene alguna de las más comunes, como el Chagas, la toxoplasmosis, el VIH, la hepatitis, esa sangre no sirve. Pero sí tenemos un montón de población adulta, de unos mayores de 55 años, que gracias a Dios yo no estoy en esa, estoy ahí casi cerca, pero no, que sí han recibido transfusiones de sangre y pueden que tengan alguna de las ITS, que ahora vamos a ver cuáles son. Bueno, esa es la sanguínea, y en la sanguínea no se pueden compartir objetos cortopunzantes, y la vertical estamos hablando de madre e hijo durante el parto o el embarazo o en la lactancia. Esas son las vías de transmisión de cualquiera de las infecciones de transmisión sexual, ¿sí? Hay algunas que son más específicas y otras no. Bien. Bien. Bueno, vamos a empezar a hablar de la gonorrea. Hay tres ITS que están en la escala de mayor contagio y de transmisión. Hay algunas sí que son de contagio, la mayoría son infectocontagiosas y otras son solamente de transmisión. La gonorrea es una que está en mucho auge, es una infección, tanto la sífilis como la gonorrea, que ha crecido muchísimo en los últimos años, y era una infección de la época de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Y cuando hablaba recién de las enfermedades venéreas, en la Segunda Guerra Mundial se trataban a todas las personas con la penicilina, a todas las personas, aún los heridos de la guerra, con la penicilina para matar todo tipo de infección. Entonces todas las gonorrea, la sífilis, el linfogranuloma venéreo, que también es otra ITS, también se trataba, y muchas veces las mujeres eran botines de guerra para los soldados, ¿no? Entonces era una infección que era de mujeres o sea, del grupo de mujeres, ¿no? Después esto lo vamos a hablar en No Matarás con las chicas de Ni Una Menos también. Bueno, ¿qué es la gonorrea? Bueno, es una infección de transmisión sexual que puede afectar y que produce excreción, o sea, produce un líquido que sale tanto de la vagina o del pene, diferente, y puede aparecer en algunas personas en dolor en los testículos o en la zona pélvica, en la zona inferior del vientre. Antes de seguir, hay infecciones de transmisión sexual que son asintomáticas y que no presentan cuadros clínicos, ahora vamos a explicar qué es, y hay otras que son sintomáticas. La gonorrea es una que tiene síntomas y que tiene un cuadro clínico. ¿Qué es un cuadro clínico? Cuando yo que no necesito hacerme un análisis de sangre, yo puedo verme en mi cuerpo si tengo, por ejemplo, las mujeres que nos hacemos los controles mamarios, clínicamente yo me estoy notando que tengo quizás algún bulto diferente que antes no lo tenía. Bueno, eso es una característica clínica que yo puedo darme cuenta. En este caso, la gonorrea, la sífilis y otras que vamos a ver, se muestran en un cuadro clínico, como por ejemplo, tengo secreciones vaginales en el pene, en la vagina, tengo un dolor en los testículos o un dolor en el bajo vientre, que también a veces se puede producir, se puede confundir con una EPI, que es muy común, que es la enfermedad pélvica inflamatoria, que es muy común y realmente no es menor de no tratarla. Ahí dice, ¿no? Las áreas de dolor, el abdomen inferior, el pelvis, el testículo, las circunstancias, al orinar muchas veces o durante las relaciones sexuales pueden presentar un dolor que no es habitual. El flujo vaginal anormal y la secreción del pene. También, cuando hablamos de síntomas, no es que sí o sí tiene que pasar estos síntomas, sino que pueden en algunas personas aparecer un dolor de garganta, fiebre, una menstruación irregular, o necesidad frecuente de orinar, o pus. Ahora, lo aclaro por las dudas, no todas las veces que tenemos dolor de garganta vamos a creer que tenemos gonorrea, o todas las veces que tenemos cistitis, bueno, vamos a pensar que tenemos gonorrea.
Si yo tuve alguna exposición de riesgo, ¿cuál sería la exposición de riesgo? Relaciones sexuales orales, anales o vaginales, o compartí algún objeto cortopunzante y hubo compartimiento de sangre y no me cuidé, puede que tenga gonorrea. Y sí, pero no es que si yo tengo un dolor de garganta voy a tener gonorrea, ¿sí? Sino que es alguno de estos síntomas, y si yo tuve expuesta en alguna situación de riesgo, poder pensar en ir a hacerme un análisis de sangre, y si tengo alguno de estos antecedentes, como por ejemplo los flujos, ¿no? Bien. La gonorrea se trata con un antibiótico, claramente, y se cura. La gonorrea tiene cura, ¿sí? Quienes padecen más gonorrea son los varones que las mujeres, ¿sí? ¿Alguien quiere decir algo? Bien. Yo no los veo, yo estoy viendo en mi pantalla. Bueno, otras de las ITS son las hepatitis virales, que obviamente la palabra lo dice, son virus, que hay 4 tipos de virus. No estoy viendo el chat, a ver, voy a abrir el chat. Sí, lo vamos a pasar al PowerPoint. Me siento que hago muchas cosas a la vez. Ahora no sé cómo cerrar. Bueno, ahí está. Las hepatitis virales son causadas por el virus de la hepatitis. Hay hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, y algunas personas pueden llegar a tener hepatitis D y la hepatitis E. Bien, vamos a hablar un poquito de las hepatitis. Cortito, pero vamos a hablar un poquito, un pantallazo, aunque sea de cada uno un poquito. La hepatitis B, a diferencia de otras ITS, que ahora vamos a ver también el HPV, tiene vacuna, y eso es importante que nosotros podamos pensar que si yo tengo una posibilidad gratuita de darme una vacuna de la hepatitis B, el HPV no, ahora vamos a hablar de eso después, la hepatitis B hay una vacuna que son 3 dosis, está dentro del calendario a partir del año 2000, y me las tengo que dar las 3. Si yo me doy la vacuna de la hepatitis B, puedo evitar el día de mañana tener una hepatitis D, porque si yo tengo una hepatitis B y no me la trato porque puede cursar asintomática, no siento síntomas, pero quizás está trabajando de manera acelerada, pero no tengo síntomas dentro, puede desencadenar una hepatitis B. Por eso debemos aprovechar la vacuna de la hepatitis B que existe y que deben darse las 3 dosis, ¿sí? Para la hepatitis B hay un tratamiento, o sea, si cualquiera de nosotros tuviera hepatitis B y se ha curado, la ha podido tratar, van a salir siempre los anticuerpos en la sangre porque en estado, claramente, pero si yo nunca me la traté, la hepatitis B, y esto sigue trabajando, puede desencadenar que yo tenga hepatitis D. ¿Sí? La hepatitis E, ahora vamos a hablar, si creo que está más adelante, es una hepatitis, la E es una hepatitis que es más medicamentosa. Esto tiene que ver con la complejidad de alguien que ya viene con una hepatitis B y C, y la cantidad de medicamentos que uno toma desencadena una hepatitis E. La hepatitis C, que ahí están, después yo les paso el PowerPoint para que les quede. La hepatitis C tiene una ventaja a la de las otras hepatitis. La hepatitis C se desarrolla como una infección aguda que puede crecer en gravedad. Por ejemplo, una persona que tiene hepatitis C y no se trata puede generar quizás un cáncer hepático o una cirrosis. Por eso es importante hacerse un análisis virológico de hepatitis. Si eso se puede hacer un análisis de sangre, y eso que cualquiera de nosotros que hacemos un control, supongamos que es anual, podamos hacernos, cuando vamos a sacarnos sangre, le decimos al médico, hágame un chequeo de todas las ITS. Y si el médico te pregunta por qué, no te le tenés por qué responder, porque no es un derecho que el médico te tiene que indagar por qué querés hacer un análisis de VIH, de hepatitis, de gonorrea, simplemente lo necesitas hacer y no tenés que darle explicaciones, y eso se está trabajando para que la parte médica sea un poco más humana y no tenga por qué preguntar cosas que son muy personales, ¿no? O no estoy preparada para responderla, o no quiero, simplemente, ¿sí? Bueno,
Después, si hay dudas con lo de la hepatitis, nos preguntamos. También la hepatitis C se trata con un antibiótico y hay cura. Lo bueno de la hepatitis C es que hay cura, ¿sí? Uno se puede curar de la hepatitis C. Ahora, si no se llega temprano a un diagnóstico como cualquier ITS, puede llegar a desencadenar un cáncer hepático o una cirrosis. Bueno, obviamente nadie quiere llegar a ese punto, ¿no? Por eso es importante diagnosticar de manera temprana cualquiera de las ITS, ¿sí? La gonorrea, que hablamos al principio, puede provocar esterilidad, por ejemplo. Alguien que tiene gonorrea y nunca se trató, ¿no? Puede provocar esterilidad. Bien, la sífilis, las hepatitis que antes hablamos, la mayoría no tienen síntomas. No me doy cuenta si tengo un diagnóstico, o sea, si tengo una infección. Por eso se cursa asintomática. La sífilis y la gonorrea sí tienen síntomas, por eso yo puedo ver en mi cuerpo que tengo algún síntoma. Por ejemplo, en la gonorrea hablábamos que me supura un líquido, eh, de olor, amarillento, o tengo inflamación, o tengo dolor, puedo darme cuenta, hay un síntoma. Con la sífilis lo mismo. La sífilis se ha quintuplicado, ahora vamos a ver un gráfico que preparé, que lo saqué de algún lado, no que lo preparé yo. Y la sífilis se ha multiplicado de manera muy grande en este tiempo, y también se transmite de las 3 vías, sexual, sanguínea y vertical. Es una bacteria. ¿Ven la diferencia entre un virus y una bacteria? Las hepatitis son de virus y la sífilis es una bacteria. Cualquiera que se ha hecho análisis y se hacen pruebas no treponémicas, que se llaman por análisis de sangre, que es la BDRL, eso es la sífilis. Así que cualquiera que agarre un análisis viejo que tenga por ahí y lo mira, la BDRL es la sífilis. Ahí vemos un gráfico, cómo se han cuadruplicado los casos, ¿no? Y ahí tenemos que en 100.000 personas, tanto mujeres o varones, hasta el año 2018 tenemos casi 50 personas y media, cada 100.000 habitantes tienen sífilis. Y si no lo hice específicamente, después cuando algunos que nos querramos juntar para hablar un poco más de la ITS, la sífilis se diagnostica mucho más en la mujer, y esto se lo dejo pensando, y uno dice, ¿por qué? Porque las mujeres, por el tema del cursar embarazo, son los que se hacen los controles en los 3 trimestres de embarazo, entonces las mujeres son las que aportan estos datos a las estadísticas, ¿no? ¿Y por qué los hombres no? Porque es muy difícil que un varón vaya a hacerse un control, más todos los prejuicios y los mitos que existen con respecto no sé, ir a un urólogo, por ejemplo, porque tengo algo que no me gusta, que no me veo en mis genitales, es complejo, ¿no? Es entender que cada uno lo vive de manera diferente. La sífilis, ahí vamos a ver, ahí vemos, esta notificación por edad que yo les puse ahí por 100.000 habitantes, fíjense, los números más altos de notificación son entre jóvenes, digo yo niños, adolescentes entre 15 y 24 años. Es muy alta la tasa de adolescentes, porque creo yo, no sé, no creo que sea por falta de información, sino porque es una decisión personal de no usar preservativo. Y la tasa que le sigue son entre 25 y 34 años, ¿sí? Bien. Vamos a hablar de la sífilis. La sífilis tiene cuatro etapas. La etapa primaria es una etapa donde cualquiera de nosotros puede darse cuenta a simple vista que tiene, bueno, después las preguntas las vemos, porque no puedo hacer 2 cosas a la vez. Bien. Si la sífilis primaria, me aparece un chancro. O sea, un chancro es una lesión que me aparece tanto en los genitales masculinos como en los femeninos. Es como una úlcera.
Esa úlcera es indolora, no duele, no pica, no larga olor, y esa úlcera aparece entre la 4ª semana y la 10ª semana. Es más fácil que el hombre se la vea porque aparece en alguna parte del pene, y la mujer la puede tener internamente. Es muy difícil que la mujer se vea porque físicamente somos diferentes a los varones, pero la sífilis aparece, lo primero que aparece es por un chancro. Chancro es como una úlcera. Como le decía, no pica, no supura, tiene bordes bastante marcados. eh, Esa úlcera desaparece. Entonces nosotros, antes de ir ¿qué ha pasado? ¿No? Antes de ir a un médico, decimos, bueno, voy a esperar que se me pase. Como se va, la sífilis desaparece en ese periodo, pasamos al segundo periodo y ya dejé de vérmela, y yo creo que ya pasó. Y yo lo digo a veces en los colegios, en los talleres, en las escuelas, le digo, le echo la culpa al cierre, le echo la culpa al jabón líquido que me hizo alergia, a la ropa interior que me raspó. Nunca me voy a hacer cargo de que no usé preservativo de manera correcta, ¿no? O estuve en alguna situación de riesgo. Esta úlcera que aparece tanto en el pene, en la vagina, puede aparecer en la boca o en el ano. ¿Por qué? Porque si ya hablamos de relaciones sexuales orales, anales o vaginales, donde el chancro toca a la otra parte, eh, y hay parte húmeda, automáticamente la sífilis ya se transmitió. ¿Se entiende? Tocó una parte húmeda, que puede ser el ano, puede ser la boca, si se practica sexo oral sin preservativo, o en la vagina, o tocó otro pene, automáticamente la sífilis se transmitió, ¿sí? Desapareció ese chancro. Entonces, bueno, me aparece la sífilis secundaria, que es cuando hay otros datos que yo no les doy importancia, donde aparecen unas erupciones en las manos, en los pies muy claramente, siempre aparecen en esa parte, algunas personas durante todo el cuerpo, algunas otras lesiones en la boca, fiebres, cefaleas, caída de cabello. No todas las personas que se le cae el cabello tienen sífilis, sino que, vamos, sí, porque empezamos a decir, bueno, es pensar un poco y vernos. Si yo tuve alguna vez un chancro y nunca le di importancia, ahí sí tengo que pensar que quizás estoy transitando una sífilis secundaria. Bueno, ahí debo irme a hacerme un análisis de sangre. Ya pasó la etapa primaria, ya pasó la etapa secundaria, se pasaron, no me picó porque estas manchas que aparecen rojas en las manos y en los pies no me pican más, no me arden nada, se desaparecieron. Dije, estoy sano, no tengo nada, era la comida que me cayó mal, era tal otra cosa que me hizo una reacción, y aparece la etapa latente, que es la etapa donde está en silencio, pero esto sigue trabajando. Y aparece por último la etapa terciaria, que es la etapa irreversible. ¿No? Vamos a hablar sin fe, ¿no? Irreversible para la ciencia, donde la sífilis ya ha hecho estragos a nivel cardíaco y a nivel neurológico. Hay esto es lo que produce a nivel neurológico, es una demencia. Y yo siempre me pregunto, ¿no? ¿Cuántas personas tenemos quizás en el Borda, o en el Melchor Romero, o en Mendoza, quizás en algún lugar de salud mental, hospital de salud mental, que quizás haya tenido sífilis y nunca se trató, ¿no? Entonces, es importante pensar que con un análisis de sangre puedo yo diagnosticarme o que me diagnostiquen una sífilis. ¿Cómo es el tratamiento? Y acá vamos a ver que es realmente súper fácil. En algunos casos pueden ser una dosis, dos dosis o 3 dosis, de acuerdo a eso lo va a ver tu médico de cabecera, tu infectólogo, pero es una inyección de penicilina, es una sola inyección de penicilina y uno puede curarse. Bien, la sífilis congénita es la sífilis donde se transmite de madre a hijo durante el embarazo. Y en todas estas infecciones de transmisión sexual, si yo estoy en pareja, varón, mujer, con quien esté, debo hacer el tratamiento, la pareja debe hacer el tratamiento, porque de nada sirve que se lo haga quien fue diagnosticado. O sea, si voy yo al médico y empiezo a hacer el tratamiento yo sola y me cuido yo, pero después vuelvo a tener relaciones con mi pareja, voy a estar en lo mismo. O sea, las dos personas deben decidir hacer el tratamiento. Y en el caso de la sífilis congénita, claramente las dos personas deben de hacer el tratamiento, porque evitarían que ese bebé se pueda provocar o un aborto espontáneo, perdón, o dejar secuelas
Las secuelas tienen que ver con un síndrome de Down, con malformaciones físicas, con órganos sin terminar de completar en el desarrollo. O sea, hay cosas cegueras también, hay cosas complejas que aparecen con la sífilis, ¿sí? Después si hay alguna pregunta la vamos a leer, me ayudan porque yo como que tengo muchas pantallas abiertas y no, es demasiado. Bien. El HPV o VPH, virus del papiloma humano, esto se relaciona mucho con las mujeres, ¿no? Porque lamentablemente en la sociedad machista y patriarcal que tenemos, y no por meternos en una, hay varones presentes, pero sí pensar por qué en el calendario se pusieron, en el calendario vacunatorio se pusieron aquellas niñas que tenían 11 años, no me acuerdo en qué año fue, la vacuna obligatoria, porque se pensaban de que la mujer debía cuidarse la mujer porque era un cuerpo gestante y porque iba a ser la mujer de la casa y tenía que tener hijos, ¿no? Entonces estaba puesto sobre la mujer. Y en realidad después se dieron cuenta que el HPV también les afecta a los varones. Yo conozco en lo personal muchos más varones con HPV que son del colectivo gay, porque tienen sexo anal, y el HPV también afecta el ano, y es grave las consecuencias del HPV, produce cáncer. Entonces, el virus es un virus, se trata también con un antibiótico, y deben hacerse el tratamiento las dos personas. Miren, ahí lo puse claramente, hay más de 100 tipos de HPV, o sea, no es uno solo. Si no te sale verrugas, no tenés HPV. Hay personas que se les manifiesta de una manera o de otra manera también, ¿no? Hay algunos que son, dice, de bajo riesgo y pueden provocar lesiones que son benignas, como verrugas, unos vas y las operas, y otros que son de alto riesgo que pueden, si persisten, provocan lesiones cancerosas. Escuchen esto. Cáncer de cuello, de útero, cáncer de ano, de pene, cáncer de boca o de garganta. Hay personas que tienen cáncer de garganta y de boca y tiene que ver con un HPV, después ustedes saben sus conclusiones, pero muchas veces el sexo oral no se utiliza barrera de protección, porque uno cree, ¿no?, que como no voy a quedar embarazada, o el sexo anal lo mismo, como no vamos a quedar embarazadas, embarazados, embarazades, no voy a usar preservativo, o no. Es interesante pensar que cualquiera todos debemos usar, o todes debemos usar de manera correcta las barreras de prevención, ¿sí? A ver, vamos para adelante. Bueno, ¿cómo se transmite? Con relaciones sexuales. No se transmite, fíjense en esto que muchos años se creyó, también la sífilis, que se transmitía por compartir el inodoro, la ropa, los cubiertos, no se transmite. Dice, no es de fácil, dice, es un virus de fácil transmisión y muy común, pero solamente por relaciones sexuales sin protección, ¿sí? ¿Cómo se previene el HPV? Hay una vacuna, que recién la hablábamos. Aquellas personas que viven con VIH, la vacuna del HPV es obligatoria y es gratuita. Así que si ustedes conocen personas que viven con VIH, ahora vamos a hablar de qué es el VIH, pueden decirle que existe la vacuna del HPV, y se la pueden dar para evitar, más si tienen prácticas sexuales anales, ¿no? Orales o lo que decían, poder usar aprovechar la vacuna. Hacerse el análisis primeramente si no lo tienen y darse la vacuna. Dice que está incluida bien para mujeres a partir del año 2000, ahí estaba. Y después se dieron para los varones también en el año 2006 a partir de los varones. Es importante que también se haga el tratamiento las dos personas de la pareja, tanto el varón como la mujer, o las dos mujeres o los dos varones. La pareja en sí, si tengo pareja estable, debo hacer el mismo tratamiento de cualquiera de las ITS. Yo les puse ahí en la placa que sigue, yo siento que estoy hablando sola, pero sé que están ahí del otro lado ustedes, no los veo. La sífilis y el VIH en la Argentina, este es el último boletín epidemiológico del año 2019, y si vemos ahí, yo me hice un machete por acá, si vemos ahí que dice que por año hay 5.800 personas en la Argentina que contraen el virus del VIH, 5.800 son las notificadas, y esto
es interesante pensar que no todas las personas se notifica, o sea, se notifica su diagnóstico porque no llegaron a un centro de testeo o se llegaron al centro de testeo y después no accedieron al sistema de salud pública o privado. Quiere decir que hay más o menos 16 personas por día que se infectan de VIH, ¿no? Hay 139.000 personas que viven con VIH en la Argentina por año, y, perdón, en el fin del año pasado, y el 98% de las infecciones no tienen que ver ni con este mito que existe, ¿no? De accidentes laborales, o sea, con objetos cortopunzantes, o sea, el sistema de salud que trabaja, sino que tiene que ver con la no utilización de barreras de protección, como el uso correcto del preservativo. La mayoría de las infecciones es por no usar preservativos, ¿sí? Después, quien nos quiera ver, pueden ahí está diferenciado por regiones, cada región, cada lugar de cada uno de que les interesa, ahí está, lo puede ver. Bien, no me falta mucho, ¿eh? No me falta mucho. Bueno, ¿qué es el VIH? Es otra de las infecciones de transmisión sexual. Rocambida ahora está trabajando mucho más ampliado con las ITS, pero desde un comienzo trabajó sobre el VIH. El VIH es una infección causada por un virus, que como dice las siglas, virus de inmunodeficiencia humana, que este virus entra a mi cuerpo solamente por relaciones sexuales sin protección, orales, anales o vaginales. ¿Qué es lo que hace el virus del VIH? Ingresa a mi cuerpo y nosotros tenemos dentro de nuestro cuerpo un sistema de defensas, que serían linfocitos TCD4. Entonces este virus automáticamente, ¿se acuerdan que si hablábamos de virus, no tenía célula, ingresaba el virus y se apoderaba de células? Bueno, se apodera de esas células que se llaman linfocitos TCD4, que son mis defensas. Entonces esas defensas se van debilitando. O sea, supongamos una persona que no vive con VIH tiene aproximadamente 1.700 CD4, una persona que está en estado donde no ha gastado muchas defensas, que se ha mantenido relativamente sano, sin utilizar sus defensas, que es una persona relativamente que tiene una calidad de vida buena. El sistema de defensa se va debilitando si el virus entra a mi cuerpo. Y si yo no conozco mi diagnóstico, si yo no sé si vivo o no con VIH, a medida que van pasando el tiempo se me van reduciendo mis defensas. Entonces una persona que vive con VIH es mucho más fácil que se enferme a que otra, otra persona que no tiene VIH. Bien. ¿VIH y SIDA es lo mismo? No. El VIH y el SIDA no es lo mismo. Una cosa es el virus, y una persona que vive con VIH tiene una infección crónica, y otra es una persona que ya el virus avanzó de manera muy rápido, no hay un periodo de tiempo, nunca supo su diagnóstico, no es que a todas las personas, hay un rumor por ahí que tarda 10 años en manifestarse, no todas las personas se manifiestan al mismo tiempo, y todos los organismos son totalmente diferentes, tiene también que ver con la edad, y mi sistema inmunológico cómo está, hasta que se manifiesta el SIDA, que sería síndrome de inmunodeficiencia adquirida, quiere decir un complejo de enfermedades oportunistas que aprovechan las caídas de estas defensas. ¿Cuáles pueden ser las enfermedades oportunistas? Y yo les digo, por ejemplo, puede ser una tuberculosis, puede ser una neumonía, puede ser una candidiasis, puede ser una toxoplasmosis cerebral, puede ser un sarcoma de Kaposi, que es un cáncer de piel. Hace muchos años atrás, cuando veíamos las películas, no sé, Filadelfia, o cuando se hablaba de la peste rosa, se hablaba de la peste rosa porque hace más de 30 años atrás las personas aparecían con unas manchas rosadas en el cuerpo, y era el sarcoma de Kaposi. Después se descubrió que era, y no todo el mundo que tiene VIH se le va a formar el sarcoma de Kaposi. Otras personas se manifiesta con una cirrosis, otra persona con un tema pulmonar y respiratorio, y tiene que ver con una tuberculosis. Entonces, cada uno, si no tiene sus defensas bien fuertes, se le puede desencadenar en cualquiera de estas enfermedades oportunistas. ¿Qué es importante? Importante es tener el acceso al diagnóstico. Ahora vamos a ver una placa. ¿El VIH se contagia?
No, no se contagia, se transmite. Por eso es importante empezar a hablar de manera correcta. Cuando hablamos de VIH no hablamos de contagio, sino que hablamos de transmisión. Quiere decir que si yo abrazo a alguien, beso, comparto un vaso, un cubierto, tomo mate, le presto la ropa, comparto el baño, duermo en la pileta o en la misma cama, perdón, voy a la pileta o duermo en la misma cama, no se va a transmitir el VIH. Se va a transmitir si yo tengo relaciones sexuales con alguien que vive con VIH sin preservativo desde el comienzo de la relación, de manera adecuada, ¿sí? Acá voy a hacer un paréntesis, porque hay 2 ITS que no las nombré, pero, o sea, no hice placa, porque si no se iba a ser muy largo, ya estoy terminando, y es la clamidia y también la famosa ladilla. La famosa ladilla, o el piojo púbico, la verdad que es pediculosis, terrible, donde hay un piojo, donde hay liendres, y donde si yo no lo trato, puede también aparecer en las cejas y en las axilas, en el vello de las axilas o del vello púbico, en las axilas o en las cejas. Algo tremendo. Eso sí, no hay manera de que el preservativo, es una ITS también, es una infección de transmisión sexual, pero no hay preservativo que pueda cubrir hasta la parte del vello púbico, no hay manera. Entonces, es importante la higiene, revisarse, mirarse, controlarse, y muchas veces quienes son los que tienen ladilla o piojo púbico son los adolescentes, donde, bueno, a algunos les cuesta bañarse, hay que llevarlos a la rastra para que se hacen, y bueno, te vengo a ventilar la pieza, ¿viste? Y dicen, no, si está bárbaro, vos no sentís el olor que hay acá adentro, bueno, los que tenemos adolescentes estamos ahí, ¿no? Pero a diferencia del VIH, sí, por intercambiar ropa, porque si yo comparto mi ropa interior y tengo ladilla, le puedo pasar en la ropa interior, en los pantalones, o el short, o la malla. Entonces, bueno, tener cuidado con algunas de esas cosas, no para estar con psicosis, pero sí para también trabajar, ¿no? Sé que hay varias docentes de ESI, amigas que están por ahí, que ahora las voy a saludar. El hecho del aseo, del cuidado, del amarse el cuerpo, tiene que ver con esto de valorarse, ¿no? Y es algo que tenemos que trabajar mucho nosotros los adultos, no tan adultos, ojo, lo que dicen por ahí. Los lentes es facha, ¿eh? No es porque no vea, les quiero que... ¿No es cierto, Marcela? Aunque te escucho, Reina, Por vos. supuesto. Gracias, amiga, por estar ahí. Bien, ¿cuáles son las vías de transmisión? Ya les dije, sexo oral, anal o vaginal, cualquiera de esos 3. Pero hay líquidos, 5 fluidos, donde solamente transmite el VIH, transita. Y presten atención. Sangre, semen, secreciones vaginales, líquidos preseminales y leche materna. Si yo pienso en esos 5 fluidos, solamente hay uno que es color rojo. ¿Vieron cuando a todo ven abajo el logo de Rock and Vida? El logo de Rock and Vida es rojito porque es el lazo que habla de la lucha o de la causa del VIH, ¿no? Pero de esos 5 fluidos hay uno solo que es color rojo, que es la sangre. Ni el semen, ni la leche materna, ni las secreciones vaginales, ni los líquidos preseminales, que son transparentes, tienen el color rojo. Sin embargo, transmiten el virus del VIH. Si yo estoy con una persona que vive con VIH y tiene su carga viral alta, ahora vamos a ver qué es la carga viral, me puede transmitir el virus si yo no utilizo preservativo de manera adecuada. Bueno, dice, se puede transmitir a través de las relaciones sexuales, durante el embarazo, en la gestación, en el parto, durante la lactancia. Por eso es importante que todas las mujeres puedan hacerse los controles durante el embarazo. Bueno, me gustó este gráfico, y yo se los traigo para aquellos que trabajan en el centro de testeo, y para mí también, y para todos, porque habla la oportunidad del diagnóstico del VIH según el sexo. Esto fue hasta diciembre del año 2018. Pero si vemos, las primeras 3 columnas son ambos sexos, las 3 del medio son varones, y las últimas son mujeres. Fíjense que la parte amarilla son aquellos que han tenido oportunidades de acceder al diagnóstico, y la parte violeta quienes no tuvieron, o que han tenido un diagnóstico tardío. ¿Qué quiere decir un diagnóstico tardío? Cuando la infección ya avanzó y yo ya tengo VIH y caí de cachilete porque caí a hacerme un test rápido, o caí, en realidad, a una internación con una neumonía, con un sarcoma de Kaposi, con una tuberculosis,
Y ahí me hacen un análisis de sangre en el hospital o en la clínica, y obviamente me van a pedir que yo me haga, o me van a hacer un análisis de sangre para determinar si yo tengo, descartar o afirmar que tengo alguna ITS, en este caso VIH, es porque yo tengo una enfermedad oportunista. Fíjense, el 36% de la población, tanto varones y mujeres, han llegado tarde al diagnóstico. Y es ahí donde nosotros tenemos que trabajar. No solo los que tienen un 36% de que llegaron tarde a un diagnóstico, sino también aquellos que hay más de un 30% o 25% que desconoce su diagnóstico, ¿sí? No llegar tarde, pero también aquellos que quizás viven con VIH y no lo saben. Y ahí es donde apuntamos con el centro de testeo, que quizás Marce va a ampliar un poquito más en la tarea y el trabajo que tenemos a nivel en territorio, con los recitales y prevención, que habla un poco Belén también, y que con No Matarás venimos trabajando también hace muchos años. Esto es interesante para pensar, ¿no? Y fíjense que por qué hay menos mujeres y hay más varones que llegan tarde, porque las mujeres, en el año 2013 había 25%, pero ahora en los últimos años es el 30%, tiene que ver con los controles a las embarazadas que se les hace, ¿no? Entonces, ¿por qué hay más mujeres que varones hay menos mujeres que varones que llegan temprano a un diagnóstico? ¿Sí? Esto para también pensar en los varones que no no van a hacerse controles médicos. Bien, ¿qué es el periodo ventana? El periodo ventana es un periodo donde no hay ningún test rápido de tercera generación, excepto los de cuarta generación, que no hay todavía disponibles para las organizaciones sociales, donde es difícil detectar la presencia del virus. ¿Por qué? Porque lo que hacen el test es buscar anticuerpos, y no hay ningún organismo que genere anticuerpos en menos de los 30 días de la exposición de riesgo. ¿Cuál es la exposición de riesgo? Si yo tuve relaciones sexuales sin protección, orales, anales o vaginales, hace 10 días atrás, iba a decir fin de semana largo, pero estamos en cuarentena, así que ninguno está saliendo, me imagino, ahí yo lo estoy mirando. Si yo tuve relaciones sexuales sin protección hace 10 días, y me voy a hacer un test rápido, no va a salir nada de esa relación sexual, capaz que es de antes, porque el cuerpo necesita 30 días para generar anticuerpos y para que un test lo detecte, ¿sí? Es importante esperar ese periodo para no quedarme con un engaño, porque muchas veces somos nosotros los seres humanos decir, bueno, yo fui y me lo hice, me dio negativo, y me miento porque en realidad ese resultado no es confiable, yo necesito esperar 30 días para descartar, ¿sí? ¿Cómo es el tratamiento para las personas que son diagnosticadas que tienen el virus del VIH? Es un tratamiento antirretroviral, ¿no? El tratamiento antirretroviral hace que ya el VIH no se hable de muerte, ni siquiera se hable de SIDA. Una persona que tiene VIH y está en buen tratamiento, y tiene adherencia al tratamiento, ahora vamos a ver lo que es la adherencia, nunca va a llegar a tener SIDA. Va a vivir con VIH, puede tener hijos, puede formar una familia, puede viajar, puede estudiar, puede tener una empresa, hacer lo que quiera y nunca llegar a tener SIDA. No es lo mismo VIH que tener SIDA. ¿Qué es la adherencia? Esto podemos hablar mucho y no voy a hablar más porque ya hablé demasiado, pero una buena adherencia no tiene que ver con que una persona sí o sí tome medicamentos todos los días, ¿no? Porque no es fácil una persona que vive con VIH tomar medicamentos todos los días que la persona toma su medicación, que es por ley, es gratuita, el Estado está obligada a darlas, y las obras sociales y las prepagas también. Todos los días esa persona se recuerda de que tiene virus del VIH, que vive con VIH. Y no es fácil, porque acá hay otras condiciones que tienen que ver con lo sindémico, tiene que ver con cosas sociales, culturales, económicas que la persona pueda vivir. Yo no puedo decir, una persona no tiene adherencia, no toma los remedios. Tengo que pensar que esa persona, si no toma medicamentos, tiene que ver, quizás no tiene para comer, quizás no tiene, no sé, un lugar de contención, no tiene espacios, no tiene vínculo, no tiene un lugar donde descansar bien, no fue al médico porque no tenía ni siquiera para el pasaje para ir a sacar un turno, y tiene que ir a las 6 de la mañana a sacarse un turno, entonces se perdió un mes de tomar medicamentos, ya ese mes que se perdió tomar medicamentos, se bajoneó, se deprimió, y no quiere volver a arrancar porque sabe que si va al médico, el médico lo va a retar. Hay un montón de factores que influyen a que una persona no tenga una adherencia buena al tratamiento. No tomó por rebelde, porque colgado, porque
sino hay un montón de cosas, muchas veces el estrés, muchas veces, no sé, carga social, o tristeza, o depresión, que influyen en esta adherencia al tratamiento. Una persona que vive con VIH se le hacen 2 estudios importantes, que es, una es se cuenta la cantidad de defensas que tiene, y se piensa de que su carga viral tiene que estar suprimida, o sea, tiene que estar baja. Si sus defensas están altas y su carga viral está baja, es una persona que está en muy buenas condiciones físicas. Entonces, lo que hace el tratamiento es fortalecer esto, que el virus se baje y que se llegue a tener una carga indetectable y que sus defensas estén altas. Es una persona que tiene una calidad de vida muy buena. No quería dejar de mencionar esto que realmente están trabajando muy fuertemente con lo de I igual a I, que significa indetectable e intransmisible, porque ONU-SIDA y AOPS están trabajando, la Organización Mundial de la Salud también está trabajando mucho con respecto a esto, que es promover que todas las personas que viven con VIH tengan su carga viral indetectable. Esto quiere decir que si esa persona tiene relaciones sexuales con una pareja estable, ahí puse, tiene sostenida su presión viral, su presión baja, no corre riesgo de resistencia, de que el virus genere resistencia, esto después lo veremos a hablar en otro taller si quieren, no tiene morbilidad, quiere decir que no tiene otras enfermedades, aparte de la que tiene de base, que es la de VIH, tampoco tiene riesgo de transmisión, entonces es importante lograr que esta persona tenga carga viral indetectable. Esa indetectabilidad tiene que ser al menos mínimo 6 meses continuados. Entonces esa persona con una pareja estable puede decidir no usar preservativo, ¿sí? Es una manera de pensarlo, de hacerlo. Bueno, es una decisión muy personal. Hay personas que no, aunque tengan la carga bien detectable, deciden usar preservativo porque tampoco es que te modifica la vida, ¿no? Usar o no preservativo. Bueno, ya voy terminando. Llegué al final, dice muchas gracias. Ahí puse 3 links que tienen que ver con el Instagram, yo no sé si lo puse bien, y los links de Rock and Vida de la página, y el de YouTube, hay un montón de videos, una producción increíble que hicimos nosotros hace años que venimos trabajando como organización social, y la investigación y la tarea está siempre a la par nuestra, y tiene que ver con una actividad de amor y de pasión. Voy a poner el grupito de todos, voy a cerrar esto. Ahora lo voy a compartir, no sé cómo cerrar ahora esto. Bueno, mira vos, dejar de compartir, acá encontré. Ahí está. En los lentes era facha nomás. Tiene que ver con una necesidad de involucrarnos en algo que aunque no nos toque de cerca, poder pensar en el otro, y tiene que ver con la empatía, aquellos que nos movilizó siempre como Rock and Vida, y eso puede hablar Marcela un poco, como para ir cerrando y después vamos a las preguntas y respuestas, pero me parece un pantallazo breve de la CITES, ahora después les voy a poner el PowerPoint ahí en archivos, y de esos temas ustedes lo pueden ampliar también y involucrarnos en este tema. Marce. Bueno, hola a todos y a todas y a todes. Es súper claro lo que explicó Vivi en todas las infecciones, y entiendo que estamos hablando con todo el grupo de la gente que se suma a No Matarás, que tienen claro este costado y esta mirada para aquellos que tienen una problemática, una infección o lo que fuese. Y yo quería no dejar, afuera este tema, porque en estos días, por ejemplo, no sé, estás todo el día más que nunca en tu casa y mirás la tele y mirás las situaciones, y es como que avanza toda esa mirada de juicio, de prejuicio, de juzgar al otro, y todavía en este tipo de temáticas, en todo lo que significa las infecciones de transmisión sexual, a pesar de que estamos en pleno siglo XXI, tiene todavía
toda una mirada, una connotación, un costado de discriminación, de estigma y de prejuicio. Entonces, yo creo que más allá de prepararnos y saber qué es cada infección, lo que no podemos perder es esta mirada misericordiosa y de amor, y que es la que, como decía Vivi, nos lleva a ver por el otro. Y a ver por el otro sin juzgar y sin meterme en las decisiones de la otra persona, de acercarme para dar una mano, para ayudar. Hay situaciones, no sé, ayer me pasó pavadas, ¿no? Estas barreras que tenemos que enfrentar. Me pasó una pavada atómica de ir al banco y salir llorando por no poder resolver cuestiones burocráticas, por ejemplo. Y a veces eso nos pasa, de estar en situaciones difíciles, con una infección, con un problema familiar, con una situación, bueno, ¿qué hago con el trabajo? ¿Qué hago? ¿Cómo busco la ayuda? Y ahí creo que es sumamente necesario la tarea de Rock and Vida y de todas las organizaciones sociales que están atentas a esta mirada, a la mirada de la ayuda, pero la ayuda sin juzgar y sin querer cambiar a la persona. Tender una mano y poder acercarnos. Sabés que en muchos de los talleres o encuentros o exposiciones, a veces citan, no sé, ¿cómo se llama? A Calcuta, a un montón, a Gandhi, a este, al otro. Y yo te digo, más allá de mi tarea como Rock and Vida, yo soy pastora evangélica, y cuando necesito decir, bueno, ¿dónde está el eje? Miro a Jesús, ¿no? Entonces, el otro día leyendo, y le contaba a Vivi, me vino a la mente una situación, y te cuento esto rápido, una historia, que está en la Biblia, que más allá de que compartamos o no nuestras creencias, nos ayuda a enfocarnos. ¿Sabes qué? Se le acercó, había una situación con un ciego, y se lo llevaron a Jesús, ¿no? Este ciego. Y este ciego, cuando le dice, ¿qué pasa? ¿No? Los discípulos le dicen, ¿qué pasa, Señor? ¿Quién pecó? ¿Qué pasó acá? ¿Por qué está ciego? ¿Quién se mandó la macana? Estos los discípulos, los que andaban con Jesús. Y muchas veces la gente mira de esa manera. ¿Qué pasó acá? ¿Por qué? ¿Por qué tiene esto? ¿Qué hizo? Bueno, algo habrá hecho. ¿Por qué? Y sin embargo, la mirada de Dios de decir, no, esto no es si pecó alguien o si pecó otro, esto es para que se vea la gloria de Dios. Como sacando esa mirada de prejuicio, mirando con esa mirada misericordiosa al que tiene un problema y que necesita ayuda. Yo creo que como No Matarás, como personas que somos sensibles al que sufre, al que tiene un problema, tenemos que no perder esta mirada donde, no sé si te pasa, pero en estos días, todo lo que miro, no sé, lo último que salió esta semana, la policía de los cuerpos, o sea, toda la gente juzga qué te pones, qué haces, qué compartís, qué decís, qué pensás, y acá nosotros creo que tenemos que tomar esto, ¿no? De acercarnos a la gente por amor, ayudar, tender la mano. Esto de que Vivi contaba del centro de testeo, no es solamente el centro de testeo un lugar para venir y hacerse el test. Es testeo y asesoramiento, es abrir las puertas para que a lo mejor tenés un hijo, te da vergüenza hablar estos temas, bueno, decir, vení a tomar unos mates, charlamos. Es importante poder vencer esas barreras, hablar con nuestros hijos, hablar en la familia, hablar, porque hay un trabajo
previo, un trabajo en la prevención, un trabajo entre pares, donde tenemos que preparar a los nuestros para que esto no siga avanzando. Un paso enorme, y Rocambida tiene, como decía Vivi también, hace muchos años de este trabajo de prevención, de tratar de adelantarnos, tratar de agarrar el toro por las astas, pero hay un montón también de infecciones que avanzaron y que bueno, más allá del trabajo de prevención, ahora hay que hacer un trabajo de acompañamiento y que sale más allá del tema médico. Acá hay un acompañamiento integral, porque la persona que le dio positivo no es una persona que solamente tengo un test positivo, es qué hago en la casa, si lo comparto, si no lo comparto, qué hago con el trabajo, qué hago. Hay un montón de cuestiones. Así que yo sé que claramente me están entendiendo, porque todos los que se sumaron a esta transmisión tienen despierto ese costado de ver por el otro y de tener esta mirada. Pero yo creo que en estos tiempos del fin violentos, de confusión, tenemos que preservar esa mirada y pararnos en ese lugar de misericordia, de amor, de cuidado por el otro. Entonces, todo lo que explicó Vivi y todo lo que sean dudas de infecciones, de tratamientos, de lugares de testeo, todo eso tenemos los canales abiertos en las páginas, estamos a disposición en los grupos de WhatsApp, estamos permanentemente hablando y acompañando, pero también esto, ¿no? Tratar de hacer ese trabajo personal de seguir por este caminito, ¿no? El camino de no juzgar, de no entrar en esto que es la discriminación, en el ser empático con el otro. No lo tengo que convencer de lo que yo pienso, tengo que extender la mano para ayudar. Así que yo quería dejarles ese costado, porque lo que ministró Vivi es claro, está todo muy claro, pero esto, ¿no? De lo que nos toca, porque tenemos que preparar a todo un equipo que no alcanza con los que somos. Tenemos que despertar en los nuestros, tenemos que atraer a los adolescentes, a los jóvenes, a tomar conciencia de estas cosas, a esto que dicen de hacer un trabajo entre pares, ¿no? Que sea fácil llegar al otro y bueno, entrar en este camino de la prevención y de la ayuda al otro. No sé, Belén, si querés abrir para preguntas o si, no sé, sí, si alguien tiene... Que es súper clara la charla. Creo que se globaliza, ¿no? Con el amo, no juzgo, ¿no? Es acompañar y poner esa empatía en ejercicio. Cuando estaba hablando Vivi, surgieron una serie de preguntas que las voy a ir haciendo en orden. En el momento que hablabas del tema hepatitis, una persona preguntaba si el tratamiento es el mismo para jóvenes como para adultos. Sí, siempre y cuando en qué estado está la persona, porque si está en un estado muy avanzado, es difícil revertir una cirrosis o un cáncer hepático, o hepatocarcinoma, como se dice, pero bueno, depende el estado de la infección. Por eso siempre es importante saber. Yo estoy invitando muchos papás jóvenes que tienen chicos jóvenes que se puedan hacer ese test genético, que no es muy caro y que muchas obras sociales lo aprueban, que es para descartar cualquier patología genética que pueda venir, ¿no? Por nosotros, obviamente, recién Marcela hablaba y nosotros tenemos, ¿no?, la capacidad de romper esas maldiciones, pero también si yo puedo tener o trabajar en prevención, también creo que es algo de preventivo poder hacerse ese test genético, que se hace una sola vez en la vida, es como el mapa genético de cada uno, y uno es propenso a tal cosa, bueno, me voy a cuidar, si yo estoy propenso a tener hipertensión, voy a cuidarme con la sal, para evitar el día de mañana X, ¿no? Es eso. Pero sí, depende del caso de cada uno, pero hay un tratamiento para todos. Bien. Acá otra persona preguntaba
si tenés relaciones al otro día, ¿te haces el testeo? ¿Da positivo en el momento o tarda en manifestarse con respecto a las infecciones de transmisión sexual? Esa es tu pregunta. Sí, Andrés de La Rioja. Bueno, gracias a todos los que están unidos de todos lados. Está Laura Cóndor y que está en España, ahí la estoy viendo, Laurita, genia. Saludá si te conocen de dónde sos. Bueno, Berito, ahí que la veo, los chicos de La Pampa también. Algo interesante que no lo dije porque hay mucha información y no la dije. Si una persona tuvo una situación de riesgo, por ejemplo, tuvo relaciones sexuales, sufrió una violación, o estaba teniendo relaciones con una pareja cero discordante, que significa que uno de los dos de la pareja tiene VIH y el otro no, y hubo ruptura del preservativo, o pasó algo y no usaron preservativo, pueden ir en menos de 72 horas a buscar el kit de emergencia. Pueden ir a cualquier hospital público y le van a dar el tratamiento para evitar, primero te van a hacer un test rápido, que ese test rápido significa que si te da reactivo, no es por la relación sexual que tuviste antes de ayer, o anoche, o a la mañana, sino que capaz que lo tenías de antes, porque ningún test lo va a detectar en menos de 30 días. Si da reactivo, quiere decir que ya venías con la infección. Pero si no da reactivo, quiere decir que quizás, probablemente, o no, pero te van a dar un tratamiento antirretroviral por un mes para evitar de que el virus avance. No solamente te van a dar sobre el VIH, te van a dar sobre sífilis, sobre la gonorrea, sobre la hepatitis, te van a dar un combo para que vos lo puedas tomar. Lo tenés que reclamar porque es un derecho, y acá me voy a meter en algo que tiene que ver con lo que estamos trabajando. Estoy haciendo un posgrado que la verdad que estoy apasionada, que tiene que ver con ITS, derechos humanos, y con perspectiva de género, y muchas veces uno va a la guardia, ¿no? Supongamos que cualquiera de nosotros va a la guardia, cualquiera de los chicos jóvenes o adolescentes, y dice, ven a buscar el kit de emergencia. Entonces te preguntan, ¿por qué? ¿Qué tuviste? ¿Qué te pasó? ¿Qué te violaron? ¿Qué tuviste? ¿Vos sos pareja gay? Miren, todas esas preguntas no permitas que te las hagan. Y ahí tiene que ver con esto de esta palabra, ¿no? Empoderarnos, de derechos que nosotros tenemos como seres humanos, y nadie puede preguntarte ni prejuzgarte si se te rompió porque estabas, no sé, lo que fuera, o no usaste porque pasó lo que pasó. Digo, tenemos que tener una conducta de responsabilidad porque ese tratamiento tiene un costo que lo pagamos cada uno de nosotros, pero es un derecho que por ley corresponde a cualquier sujeto de aquí de la Argentina. Pero nadie te puede instigar a que te hagas, a que le cuentes qué pasó. O si estabas con una pareja con VIH o no, te tienen que dar el test, el tratamiento antirretroviral por un mes. ¿Se entendió, Andrés? Tiene que ver con esto, con decir, bueno, yo voy a reclamar algo y voy a evitar hacer el tratamiento. Perfecto. Y esto que es importantísimo, tenemos derechos, ¿no? Cuando vamos a realizarnos un chequeo médico, cuando vamos a realizarnos un control ginecológico, debemos pedirlo y no tienen que preguntarnos, no tienen que indagar, simplemente es un cuidado a la salud. Tengo una pregunta más. Algo para acotar, perdóname, antes de esto, y esto vamos a meter en un tema que quizás da para hablar mucho en otro espacio, quizás, con el tema de los abusos, ¿no? Es muy difícil hablar a aquellos que sufrieron abuso, tanto varones o mujeres, no importa si tenés más de 60, si tenés 15 años, 12 años, pero tratar de hablar aunque sea con una persona de mayor confianza e ir a buscar el test antes que sean las 72 horas, ¿no? Es un tema muy difícil y es un tema muy delicado para poder abordarlo, pero tratar de ir en búsqueda de este kit que puede evitar el día de mañana otros dolores, por así decirlo, más allá del dolor de haber sufrido un abuso. ¿Sí? Perdón, ahora sí. Bien, bien, sí, igual ahí van a estar compartiendo las redes de Rock en Vida, por si no tienen a esa persona de confianza, puedan escribir, puedan comunicarse, tienen Instagram, tienen Facebook, hay WhatsApp también, hay gente que puede acompañarles. Tengo otra pregunta, una persona que dice, yo estuve 2 años sin tratamiento, ¿esto puede afectar el desarrollo de la infección? Si es una persona que vive con VIH, no sé si dice su nombre, no importa, no es necesario, pero en realidad lo que hace, lo hablábamos ahí con la adherencia, lo que hace el virus, cuando uno deja de tomar medicamentos, y esto para que aquellos que hacemos asesoramiento a personas que viven con VIH, cuando uno deja de tomar medicamentos, el virus
ya se hace resistente a ese antirretroviral. Entonces, lo que no hay que dejar es que el virus se haga resistente. O sea, si yo después vuelvo a tomar la medicación que dejé de tomarla durante 1 año o 3 meses, y la vuelvo a tomar, el virus ya se hizo resistente, le hace así al virus, no le hace nada. Entonces yo no debo dejar de tomarla, ¿no? Porque el virus se hace resistente a ese medicamento. En el caso que fuera así, no sé quién es, quien lo ha preguntado, de cualquier cosa por privado, si quiere nos pregunta, pero en el caso ese hay que hacerle un test de resistencia. Y ese test de resistencia tiene un costo muy alto, que algunas obras sociales tardan en aprobarlo. Ahora estamos en un contexto bastante difícil por la pandemia, donde se ha priorizado obviamente todo lo que es el COVID-19, y bueno, nos hemos tenido que estructurar para la entrega de antirretrovirales, los exámenes de carga viral y CD4 de una manera nueva para todo lo que nos está pasando esto con atravesar esta pandemia en la Argentina, pero el test de resistencia es un test que se hace específicamente a la persona que dejó de tomar medicamentos para saber a cuáles sí es sensible el virus. ¿Se entendió? Perfecto, clarísimo. Surgió una pregunta más en el chat de Zoom, y preguntan otra vez sobre hepatitis, y dicen, ¿solo se transmite por vías sexuales, relaciones sexuales, fluidos, o hay otras formas de contraerla? Bien, Karen creo que se unió recién porque la vi que se unía recién, me pareció. No, las vías sexuales también y de madre a hijo también se puede transmitir. ¿Sí? Son las mismas vías de transmisión que cualquiera de las ITS, cualquier tipo de relaciones sexuales también. Sí, yo recuerdo cuando participaba en las primeras capacitaciones de Rock en Vida, y explicaban esto, ¿no? De que había posibilidad de que un bebé sano nazca de una madre con VIH. ¿Esto es así? Sí, no lo puse porque se iba a hacer muy largo el PowerPoint, pero bueno, aquellos que tengan preguntas, como decía Marce, es más, hoy en una de las capacitaciones del posgrado, que tuve todo el día, hablaban de la medicación pediátrica, y nosotros fuimos la primera organización que hizo un documental chico sobre medicación pediátrica, y que hablaba de las que tienen transmisión vertical, o sea, de madre a hijo. Y bueno, hoy les cuento a todos, porque a mí me llena de orgullo realmente ser parte de Rock en Vida, porque hoy hablaban que teníamos que hacer, una de las materias, teníamos que hacer un folleto que no existe, decían, para dar información a personas que no conocían sobre el tema. Y una dijo, ¿se puede hacer algo para las personas con discapacidad visual? Y nosotros no sé, Marce no me va a dejar mentir, que tenés más memoria que yo porque sos más joven. ¿Cuánto hace que tenemos Son mi amiga. ¿Cuánto hace que tenemos el folleto en braille? Más de 10 años, Más de no 10 más. Sí. Más de 10 años Rock en Vida ya pensaba en las personas que tenían una discapacidad visual en hacer un folleto preventivo, o sea que Rock en Vida viene trabajando hace mucho. Bien, por eso me fui ahí por las ramas, pero es para que en las páginas de Rock en Vida en YouTube hay un montón de videos donde hay mucho material de prevención que hay que hacerlo circular, ponerle me gusta al Instagram, a las redes sociales, compartirlo, porque hay mucha inversión, y esto tiene que ver con una inversión donde quien está atrás somos todos voluntarios que aportamos para que esto no nos banca nadie, y no hemos transado, lo voy a decir con todo respeto, no hemos transado con nadie. Para mantenernos en esta libertad nos ha costado caro, y en este amor nos ha logrado que podamos abrazar a todos, no un sector político o a X grupo, sino a todos poder abrazar. Si una mamá vive con VIH y hace el tratamiento, supongamos que una mamá está embarazada, no sabe que tiene VIH, y en el primer trimestre de embarazo le hacen los chequeos, los controles, y sale que tiene o sífilis o VIH, automáticamente comienzan los tratamientos, y se puede evitar de que ese bebé nazca con sífilis y que nazca con VIH, ¿sí? Pero es importante que esa mamá, y ahora me voy a meter en un tema que quizás alguna que quiera preguntar, está bueno, que a veces nosotros nos ponemos, esto tiene que ver con lo que decía Marce, nos ponemos en un rol, como esta mamá recién al 7º mes viene a hacerse controles, ¿no? ¿Por qué esta mamá llegó ahora? Qué desubicada, qué poco pensó en su hijo. Y ni siquiera sabemos si esa mamá fue a sacar turno, se desvaneció, no tiene para comer, no desayunó, no tenía para el micro. Entonces, a veces bajar un poco nuestros prejuicios, y llegó con 6 meses de embarazo, llegó con 7 meses, veamos qué se puede hacer. Y tenemos algo que es fuerte en nosotros, que es el poder de la oración, ¿no? Poder acompañar en esto, decir, bueno, vamos a esperar un milagro, vamos a esperar que esta mamá, porque recién yo hablaba
aquellos que quieran, después les voy a pasar el link de una película, de una organización, una fundación, que no estoy muy de acuerdo, pero que nos deja pensar un poco, de cómo aquellos que son transmitidos verticalmente son más tomados como, entre comillas, ¿no? Pobrecitos, sino aquellos que viven con VIH porque consumieron drogas, o no usaron preservativo, o tienen conductas homosexuales, ¿no? Entonces, hay menos culpa, la culpa es de la madre o del padre que se lo transmitió. Y cómo como seres humanos nosotros nos ponemos en ese rol de esto que decía Marce, ¿no? ¿Cómo será? ¿Quién fue primero él, el padre? No, no importa cómo fue y no importa qué hizo, no nos interesa a nosotros preguntar eso, sí nos interesa a partir de ahora comenzar a acompañar. Pero una mamá que vive con VIH y se hace los controles puede tener un hijo completamente sano. Si esa mamá, y esto es nuevo, si esa mamá tiene su carga viral indetectable porque tomó medicamentos, puede tener hasta un parto normal. Hace tiempo atrás no se podía tener parto normal, era todo por cesárea, pero ahora gracias a Dios de la ciencia, antes se tomaban, aquellos que no saben, yo soy pareja cero discordantes con Fede hace más de 30 años que vive con VIH, y antes Fede tomaba 17 pastillas, hoy toma 2, pero los nuevos diagnósticos con Marce que venimos acompañando toman, con Marce, Vero, con Lorena que la ve por ahí está la licenciada Carolina que está por ahí trabajando también, una sola medicación por día. Entonces la ciencia ha avanzado muchísimo y eso hay que aprovecharlo para darlo. No quiero extenderme más. A ver, otra pregunta. Bien, bien. Recién la persona que preguntaba respecto a la falta de tratamiento durante 2 años, comenta que fue porque no fue diagnosticada. Esta persona es de Uruguay. No sé cómo, Uruguay tiene por ley también la medicación gratuita. Tengo acceso a la gente, a los programas de otros países limítrofes nuestros, no de todos, pero de algunos, y hay legislación para la medicación gratuita. Si esa persona vive en Uruguay o vive acá, no sé, si hace 2 años que tiene su diagnóstico y no se trató, hay que ver el porqué. Si quieres después que me escriba, yo voy a poner ahí mi mail o mi WhatsApp, lo conozco en el WhatsApp, no, pero ¿cómo se llama el Instagram? Me puede escribir, o puede escribir a Rocambida y hay un equipo especializado que pueda responder para poder acompañarlo y para poder quizás vehiculizar alguna duda que tiene y poder nosotros desde acá acompañar vía teléfono, a ver algunos contactos que tenemos por la red que hemos armado, poder acompañarlo o acompañarla o acompañarle a que pueda iniciar su tratamiento. Pero bueno, depende si tiene su diagnóstico por un test rápido, si fue... Cuando uno se hace un test rápido, que Marcela hablaba de nuestro centro de testeo, se necesitan 2 pruebas más confirmatorias. Si esas 2 pruebas más confirmatorias, esa última se debe notificar al sistema de salud público del Estado o de obras sociales para darle el alta. Por eso muchos que no son notificados, ¿sí? Y quedaron ahí, pasaron por una carpa donde estaba Rocambida o por una organización social, le dio un test rápido, después no volvieron a hacerse los controles y quedó. Nos pasó algo, y me gustaría quizás cerrar contándoles historias de vida de personas. El otro día me llama Chuza, que lo conocen, de Mar del Plata, me llama que están trabajando, no sé qué cuántos saben, pero con No Matarás, con Sopa de Letras, con Acción Comunitaria, estamos trabajando en el barrio ¿Palermo? Marcela, ¿me ayudas? Palermo. En un barrio con muchísima vulnerabilidad, muchísimas carencias, y estaban acompañando una familia nueva que se sumaba, que le estaban haciendo la parte eléctrica y ayudándolo, y me dice, acá tengo un chico que estuvo privado de su libertad y hace 7 años que le dijeron en la cárcel que tenía VIH, pero como le dijeron así y no le dieron tratamiento, bueno, entonces nos movimos y pudo ir en Mar del Plata a hacerse un test rápido. ¿Cómo le dio el test? Negativo. Hacía 7 años que en la cárcel le tiraron por tirar que tenía VIH, 7 años de angustia, 7 años. Hasta que llegó Rocambida, con todo, ¿no? La iglesia, Rocambida, Acción Comunitaria, a acompañarlo y gracias, saltaba de la alegría. En el medio de la pandemia saltaba de la alegría para poder acompañarlo y que ese diagnóstico no era real. Imagínense la angustia viviendo o privado de la libertad con VIH, con el diagnóstico y la discriminación y todo lo que vive una persona que vive con VIH, que es muy fuerte, es muy difícil comprender muchas veces la falta de vínculos que tiene una persona que vive con VIH. Bien, vamos para acompañar. Así es, y reitero que en el chat compartimos las redes sociales de Rocambida, insisto, para que aún si no están pasando una situación particular, puedan interactuar con las publicaciones, puedan visibilizar esta información, ¿no? Porque creo que uno de los principales enemigos de esto es el prejuicio.
El no hablar este tema no significa que no esté, y cuanto más podamos llevarlo a los diferentes ámbitos, a lo educativo, nosotros como comunidad, a cada persona que pueda llegar ese mensaje, incluso ahí Viviana compartió el PowerPoint, poder hacerlo y visibilizar. Creo que lo decíamos la semana pasada y lo vuelvo a repetir, en estos días que estamos en casa, estamos cuidándonos, cuidándonos y cuidando a los demás. Nuestra militancia también tiene que ser digital, ¿no? Compartir, interactuar, y estar dando espacio, ¿no? Para que información de la buena, entre tanta fake news, entre tanta infodemia, sobrecarga de información, creo que esta información es vital que se pueda compartir y que hoy nos llevemos como tarea eso, interactuar, visibilizar, hablarlo en nuestro ámbito familiar también, porque que no se hable no significa que no exista, ¿no? Ahí no quiero dejar de mencionar a la gente de La Rioja, ¿no? Que están trabajando con trabajadores sexuales, con el colectivo trans, y qué importante, ¿no? Esto de acompañar a cada uno de los sectores de la sociedad que puede verse atravesado por esta conflictiva, y creo que Rock en Vida es pionera, y es una tarea para resaltar de amor, de entrega, y de empatía sobre todo. Así que gracias por este momento enorme. Vamos a compartir nuevamente el PowerPoint que estuvo compartiendo Viviana, sí te escucho. Ahí Verónica compartía, decía que mis nenes siendo chiquititos se contagiaron de hepatitis, creo que debe ser la hepatitis A, que es muy común que la hayamos tenido, entonces cuando uno tenía hepatitis A había que aislar vaso, cubierto, toalla, la ropa de la cama, porque sí, ¿no? Era aislarlo como hoy en cuarentenarlo, por así decirlo. Estamos a full con la cuarentena, ¿no? Estamos reaceitados, porque sí se transmitía por el baño, por compartir cubiertos, vasos, en la hepatitis A. Sí, sí. No sé si hay alguna pregunta más para arriba, yo no puedo subir el chat. Pero si hay alguna que quiera hacer algún oral, pone el micrófono y levanta la mano, no sé, Belén. Así es, que levanten la mano, y que hay mucha gente en Facebook mirando este vivo, y los invitamos a que puedan compartirnos y arrobarnos, tanto a Rock en Vida como a Movimiento No Matarás, para que más gente se entere de esta movida, y que si hay gente que se interesa, podamos realizar un nuevo taller para profundizar en las temáticas. Creo que este vuelo de pájaro, ¿no? que hicimos está buenísimo, pero hay que comprometerse con esto, ¿no? Tal vez no sea algo que te esté atravesando particularmente a vos, pero el día de mañana podés tener contacto con una persona que esté atravesando esta situación y poder acompañarla, asesorarla e incluso estar con ella. Yo quería contarles algo que me parece que todos los que están acá, la verdad que yo les quiero dar gracias, junto con Marce y con Belén y los chicos No Matarás, porque realmente para mí me llena de orgullo saber que hay gente que le interesa este tema, puede ser por un tema personal, de capacitarse, como también me parece que tiene que ver con el pensar en otros, ¿no? Y que se animen a seguir investigando y se animen a estar cerca de aquellos que durante muchos años tienen experiencia. Pero les quiero contar algo que me pasó, y ahí tengo a las chicas de Mendoza que me han acompañado y que son parte del milagro. Iba caminando una historia de una familia, ¿no? Con VIH y un niño vertical, iba caminando por la calle y me encuentro con una psicopedagoga, amiga, y me cuenta y me dice, ay, estoy militando en tal partido, qué sé yo, y hay una familia que me presta la esquina de la casa, que es en un barrio muy conocido allá en Mendoza, pero me parece que tienen SIDA, Imagínate, me quiso hablar por el tema de la política, yo, me olvidé de la política y me quedé con esta historia. Entonces, nada, le pregunté, ¿dónde viven? ¿Dónde están? ¿Qué sé yo? Bueno, dicho y hecho, fuimos con Fede y con Norma, una compañera más, una colaboradora, y le tocamos el timbre. Ahí estaba Verónica y ahí estaba Matías. Verónica, una mamá que estaba en etapa de SIDA, con un retraso madurativo. Matías, con 5 añitos, con la cara llena de hongos, le faltaba la mitad de la nariz, no tenía pelo, era una etapa de SIDA bastante grave. Y uno llegó a esa casa y uno se encontró con por dónde empezamos, ¿no? Y claro, evidentemente la mamá que tiene un retraso moderativo lo llevaba al médico, en vez de llevarlo una vez por mes, lo llevaba cada 2 meses, tenía 4 frascos, los de ella más los del hijo,
y se confundía, le daba 2 veces a la mañana el que era la de la tarde, bueno, evidentemente estaban a punto de morirse. Bueno, en ese momento teníamos ¿cómo se llama? Una Gold Country, entonces subíamos a Verónica, que tampoco ya podía caminar, a UPA en la parte de adelante y a Matías en la parte de atrás, uno para el hospital Lencina, perdón, el hospital Lago Maggiore, porque vivían cerca, y el nene el Noti. Logramos tener a los 2 internados, y Verónica sabía que se iba a morir. Y antes de morirse, ella logró firmar un papel para que una de las mujeres nuestras colaboradoras, leonas, lo tuviera como hijo del corazón. Matías está completamente sano, cumplió 12 años, está hermoso, ese es uno de los niños que es parte de nuestra vida, lo vemos crecer, y Verónica falleció en el hospital. Y me tocó vivir las cosas más duras. Ella se fue de este mundo y se fue con el último baño que le hice yo. Y no lo digo yo para llenarme de orgullo, sino porque realmente le daba gracias al Señor por ese privilegio de poder haberla perfumado y cambiado, y ella estaba atada porque tenía toxoplasmosis cerebral, donde la violencia al cerebro es como un tumor grande en la cabeza, que la toxoplasmosis iba oprimiendo el cerebro, entonces hablaba mal, y yo ir a verla la calmaba y era como que se sentía cuidada. Cuando hablo con los médicos y le pregunto por qué no la operaban, los médicos me dicen porque se necesita habilitar el quirófano. Y esto que nos está pasando con el COVID. Y si yo tengo que decir como médica que yo necesito habilitar el quirófano para una persona como Verónica, con un retraso madurativo, que no tiene adherencia al tratamiento, y una mujer o un varón con la misma edad que Verónica tenía en esa época, 39 años, que sí tiene adherencia al tratamiento, voy a darle el quirófano y la operación o lo que se necesite a esta joven y no a Verónica. Y Verónica, el médico tuvo que decir, los médicos tuvieron que decidir no hacer con Verónica lo que se podría hacer. Por una válvula se descomprime el cerebro y como si fuera un niño con hidrocefalia, puede vivir. Y no lo hicieron porque, según lo que se veía de Verónica, no tenía adherencia, no quería vivir, un retraso moderativo, era un número más. Y tener que enfrentarnos a esas cosas todos los días y todo el tiempo, donde uno piensa, ¿no? Qué mejor que realmente esté en paz descansando Vero, y que Matías pueda tener una familia, pero duelen en el alma, pero también que cada uno de nosotros podamos involucrarnos con estas cosas, y amando, ¿no? Amando con todo el amor que hemos recibido nosotros de nuestro papá, ¿no? De Dios, y capacitarnos y prepararnos y tener ese deseo de, aunque no me tocó a mí vivir con VIH, hay otras personas que sí están necesitando un abrazo, una escucha, un acompañamiento, ¿no? Te espero, te vamos con bizcochuelo y te sacamos el turno juntos, no tener miedos porque no se transmite ni por besar, abrazar, compartir mate, compartir la cama, la pileta, irte de vacaciones, poder tener poco más del amor a aquellas personas que la están pasando y que todavía lamentablemente como sociedad hay mucha discriminación y hay mucho desamor, que todavía está dando vuelta. Bueno, nada, ahí tengo un montón de historias, pero bueno, eso. Si alguien tiene algo para preguntar, si no, ya no sé, Belén. Todo tuyo, No, Belén. mientras si surge alguna pregunta más, así ya vamos cerrando, a compartirles que vamos a estar realizando varias acciones digitales, de reuniones para capacitarnos, para hablar de diferentes temas junto con No Matarás, así que los y las invito a que puedan estar siguiendo las redes. Nuevamente les insisto, Movimiento No Matarás en Instagram, No Matarás en Facebook, Rock y Vida, ¿no? En Instagram, ahí estuvieron pasando en el chat de Zoom. Y bueno, agradecerles por este momento, por esta siembra de capacitarnos, y bueno, esperamos que esto nos pueda seguir y podamos seguir aprendiendo, junto a gente que viene trabajando a su montón y tiene un montón para contarnos. Bueno, nada, gracias. Bueno. Gracias a ustedes. Gracias a No Matarás y orgullo del movimiento y todo lo que está haciendo y cómo ha crecido. Muchísimo. Así es. Bueno, Marte, si querés despedirte, y si no, no sé si está por ahí. Marcela. La tecnología. Ana me mandó una foto me mandó una foto del trípode que hizo.
Alta tecnología, ¿eh? Estamos todas improvisando tecnología. Yo tengo aquí un pedazo de goma eva sosteniéndome el teléfono, pero lo No, pero importante vos tenés una luz, yo veo que algunas tienen una iluminación bárbara. Felicitas ahí tiene una luz bárbara. Yo la saludo porque son mis, bueno, Vero, allá está el dúo dinámico mendocino arriba. Acá hay un varón que no sé quién es, que tiene todo nombre. ¿Se puede presentar? Que es DR3LC14. Es un señor de bigotes y de barba. Lourdes levantó la mano. ¿Dónde está Lourdes? No sé si dijo algo. bien. En ¿De el dónde es chat el...? están agradeciendo, están mandando muchos cariños, mucho amor, agradeciendo la capacitación. ¿Estás, Belén, vos? ¿Me escuchás? Sí, te escuchamos. Ah, perdóname porque se me acabó la batería del iPad y quedé afuera justo en el final. Pero esto quería compartir para antes de despedirnos, que obviamente por esta situación del COVID, el centro de testeo en este momento está cerrado, el de Pompeya, el de Buenos Aires, pero no así las redes sociales y también, ayudar con la gente que tiene una situación y que tiene que ir a hacerse un test. Nosotros, depende de dónde viva, lo podemos ayudar a conectar, a ir, a pasar info. Por ejemplo, en Mendoza sí ya se está abriendo, ya se está atendiendo, pero acá en Buenos Aires nosotros todavía no. El centro está cerrado, pero no así la actividad. Como decía Vivi, por las redes, consejos, dudas, lo que sea. Bien. Veo que una persona levantó la mano, Romina, y ya con esa última pregunta vamos cerrando, así pueden continuar, ya es hora de ir preparando la comida. Romina Lucero, no sé si estás por ahí para hacer alguna pregunta o comentar algo. Bien. A ver. Bueno, ahí vamos. Se fue porque quedó solo el teléfono ahí, la camarita. Ahí está. Bueno, gracias chicas, gracias por este tiempo y bueno, estén atentos a las redes sociales que vamos a estar realizando más actividades y más capacitaciones. Les agradecemos y les mandamos y gracias a todas las personas que estuvieron conectadas en Facebook, conectadas en la plataforma Zoom y gracias.